Si el hombre no tuviera sus propias autodefensas, hace miles de años que había desaparecido de la Tierra. No existiría el hombre. Porque lo habría destruido, los males y las enfermedades, los microbios lo habrían exterminado. Vive no por los médicos ni por la penicilina, vive porque tiene sus autodefensas. ¿Cómo se crean esas autodefensas? Es un asunto muy simple. El microbio que entra produce sus propios anticuerpos, que asimilados por el organismo se transforman en una autodefensa. Lo que quiere decir con los anticuerpos es su idea organicista de que cualquier acción desmedida tendrá necesariamente la respuesta de índole contraria de un elemento igual pero adverso, ¿no? Y por lo tanto se establecerá una lucha que resuelve el conductor con su organismo, ¿no? La idea de los anticuerpos en Perón es característica de su idea del movimiento que funciona como un organismo, ¿no? Entonces los anticuerpos son los que de algún modo preservan la existencia, la continuidad del organismo. Que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. Por ejemplo, a mí me han salido dentro del movimiento algunos que son verdaderos traidores al movimiento. Y vienen acá y dicen, hay que cortarle la cabeza a mi general, ¿cómo es? Expúlselo. Y me dice, no lo eche. Ese sirve, ese es útil. Le voy a decir, en la organización institucional sucede lo que en la organización fisiológica, lo que ocurre en el cuerpo. Las instituciones que, por una dirección demasiado rígida, lo que le ha pasado al comunismo en gran parte y al socialismo en otra parte, que cuando aparecía un traidorzuelo de esos que aparecen en todas las organizaciones políticas, porque quiere sacar ventaja, por lo menos en un sector, a cortarle la cabeza y echarlo. No, señor, déjelo. Ese genera sus anticuerpos. Porque todos esos que dicen, contra este tipo, bueno, esas son las autodefensas del movimiento. En el caso de los anticuerpos, no es que los anticuerpos existieran de por sí, sino que en cierto modo Perón ayudaba a que en algunos momentos determinados se armara un anticuerpo respecto de alguien o de algún dirigente o de algún sector, digamos, que pretendía cierta independencia o se volvía díscolo respecto del peronismo. No es que los anticuerpos existieran necesariamente por sí solos en la sociedad, no se generaban solos. Cuando defecciona un dirigente sindical, que suelen defeccionar, ¿qué ocurre? Lo echan enseguida. ¿Quién lo echa? Yo no. Lo echa su propia organización. Es decir, las autodefensas creadas. Merced a que se ha dejado actuar. Porque si usted no lo deja actuar, no se crean esas autodefensas. Se da cuenta que en esto hay un proceso natural que hay que asimilarlo y que hay que aprovecharlo dentro de la organización. El pueblo argentino sale a la calle para aplastar la traición, como en la histórica jornada del 17 de octubre de 1945, viene a defender a su líder, el general Perón, de la acechanza de los políticos traidores y de las fuerzas oscuras del capitalismo de adentro y de afuera. En el peronismo siempre hemos tenido unas autodefensas tremendas. Cuando aparece uno que quiere hacer una cosa que no debe, ya se siente el griterío en todo el país contra ese tipo, que lo que está pasando le pasó a Bandor, le pasó a todos ellos. Bandor era un dirigente interesante porque empezó en la Resistencia siendo un delegado de una fábrica, de la fábrica Philips, y de los más combativos de la Resistencia en la faz sindical, ¿no? Él llega a la Secretaría General de la UOM en 1958, pero Bandor, a diferencia de otros dirigentes sindicales más ortodoxos de la línea dura, comienza a entender de que se aleja la imagen del retorno de Perón. Bandor empieza a comprender de que los sindicatos son una herramienta de poder y una herramienta política que se puede preservar. Bandor empieza a comprender de que sus relaciones con el ejército, con la iglesia, con los empresarios, le permiten un rol, ¿no?, que es un rol político fundamental dentro de lo que es este orden político, llamémoslo, postperonista.
Pero para eso poco a poco tiene que independizarse de Perón. Porque hay otros que piensan, no, vamos a seguir luchando porque lo que queremos es que vuelva Perón. ¿Cómo es que vamos a abandonar ahora la idea de que Perón vuelva? ¿No? Y entonces empieza un proceso en el cual el propio Bandor se va progresivamente separando de la tutela de Perón hasta el punto en que en un congreso en Avellaneda decide que para ser peronista hay que estar sin Perón, es decir, hay que excluirlo a Perón para que el peronismo pueda tener nuevamente cierta legalidad. Bandor es un intento serio, fuerte de peronismo sin Perón. Comienza con él una combinación de sindicalismo combativo y sindicalismo participacionista al mismo tiempo, y obtiene con el gobierno de Onganía en 1966 lo que sería luego, digamos, la columna vertebral del sindicalismo peronista, que es, digamos, la ley de obras sociales. La posibilidad de manejo de enormes cantidades de dinero a los efectos de suplir la tensión de salud que el Estado, colonizado por las fuerzas empresariales, no quiere seguir prestando a través del sistema público. Y, digamos, ese movimiento sindical cumple una tarea importante en la provisión de servicios de salud de los cuales el Estado deserta, y al mismo tiempo obtiene recursos que luego le permiten tener una palabra fuerte dentro del juego político, incluso frente a Perón, porque Perón tiene una situación económica muy ajustada, muy difícil, y el sindicalismo maneja grandes cantidades de dinero. Y eso, digamos, en el peronismo, el aprovechar los momentos de debilidad económica de Perón ha sido la verdad 21. Y lo de Bandor es un caso típico. Típico. Un hombre que tenía que terminar mal, el pobre, pero debo advertirle que Bandor era un hombre inteligente y un hombre, diremos, hábil. Él hacía las cosas y me consultaba siempre a mí. Y yo le decía, tenga cuidado, no saque los pies del plato, porque no es por mí. Yo perdono a todos. Yo jamás tomo medidas contra nadie. ¿Por qué? Porque no creo que sea necesario. Las medidas las toman las organizaciones. Bandor era uno de los delegados de Perón en la Argentina, pero era evidente que Bandor no quería el regreso de Perón a la Argentina, porque el regreso de Perón a la Argentina significaba un proceso político en el cual él iba a perder absolutamente relevancia. La relevancia de Bandor consistía en ser el peronismo realmente existente en la Argentina, y era un peronismo sin Perón, un peronismo con Perón en el exilio. Por eso los sectores de la juventud peronista y otros sectores sindicales que expresaba Andrés Framini, Roberto García en aquella época, denunciábamos a Bandor, que Bandor no quería el regreso de Perón y que no hacía todo lo necesario para, digamos, movilizar políticamente de modo de dar el contexto para que ese regreso fuera posible. Y Perón en el 64 intentó el regreso. Perón puso el cuerpo y se tomó el avión y llegó hasta Brasil, hasta Río de Janeiro, y ahí el gobierno argentino de Ilia, el canciller Zabala Ortiz, convino con el gobierno militar brasileño que no le permitieran continuar el vuelo, y el avión de Perón fue devuelto. Perón fue devuelto a España y no pudo regresar. Pero Bandor juega el rol ese, había jugado el rol de golpear y negociar, es decir, construir una especie de partido laborista sin Perón, pero un partido con base en los sindicatos. Pero claro, hacia 1969, y después el Cordobazo, sobre todo cuando se rompe la CGT en 1968, en dos partes, donde aparece un sector combativo dirigido por un cristiano comprometido, revolucionario como Ongaro, ¿no? y el sector de Bandor. Bandor aparece ya más claramente en el rol de los traidores, o en el rol de los burócratas, ¿no? Todos van a Puerta de Hierro a decirle: Bandor
nos está traicionando, ¿no? Bandor ya está entregado, digamos, a la iglesia, al ejército, está haciendo contactos por su propia cuenta. Y Perón entiende, digamos, de que hay un solo dispositivo, que no puede haber dos dispositivos. Si el dispositivo de la conducción es solamente Perón. Perón lo vivió como una traición. Perón no cuestionó la muerte de Bandor, ¿no? Aunque también es cierto que poco antes de la muerte de Bandor, Perón ya había iniciado una nueva negociación con Bandor. En 1968, Bandor me habló diciéndome que quería entrevistarse conmigo. Entonces yo me trasladé a Irún, al norte de aquí, y tuvimos una reunión allí, donde aclaramos bien la situación y donde aclaramos bien cuáles eran los errores que él había cometido. Él tenía conexiones con gente del gobierno, como tenía conexiones con la embajada norteamericana, y se había comprometido. Eso me lo confesó él a mí. Y le dije, vea, esto es muy peligroso, Bandor. Es muy peligroso para usted. Porque si usted sigue en ese tren, son sus propios compañeros los que lo van a destruir. Y si usted reacciona contra eso, cuidado. Hágalo con una gran prudencia, porque hay del otro lado las intenciones que con usted no van a ser muy buenas el día que usted le falle. Ahí está la situación. Porque él habría reaccionado y entonces... Natural. Él fue allá y enseguida se abrió de ellos, se incorporó a la 62 y empezó a decir, bueno, y le fallo y ¡pam! Yo no necesito saber quién fue el que le pegó los tiros, yo sé quién los mandó pegar. A él lo asesinó la CIA y el gobierno argentino. La pasión malsana busca desde las sombras víctimas precisas, como cuando un alto dirigente sindical metalúrgico cayó bajo las balas asesinas. Le sucedió luego la bomba que destruye. Perón mismo lo expresa. Es decir, él quiso jugar demasiados caminos. Tenía un proyecto propio, y ese proyecto propio no puede ser el nuestro. Nosotros no vamos a castigar a los traidores, dice él, nosotros no ejecutamos a los traidores. Los traidores, como Bandor, mueren cuando traicionan a aquellos con los cuales nos habían traicionado. Cuando usted empieza a delinquir desde su puesto, no se olvide que hay miles de ojos que lo están observando. Y miles de tipos que le están apuntando. Primero, porque les repugna a su espíritu que usted proceda mal. Y segundo, porque lo quieren reemplazar, no se olvide que también eso cuenta. Ese que está sentado atrás suyo, ese es el que le va a pegar la patada en el momento oportuno. Ayudado por los otros, pero para eso tiene que dar usted motivo. Si no da usted motivo, no. Si usted procede bien, eso no le puede pasar. Es decir, que usted es el artífice de su propio destino. Yo creo que Perón no debe haber tenido nada que ver con la muerte de Bandor. En un momento es cierto que él llegó hasta hablar de que era necesario matar a Bandor, pero puede pensarse que hablaba de algún modo metafóricamente, ¿no? Bueno, hubo algunos que tomaron la metáfora al pie de la letra. Se han dicho muchísimas cosas acerca de la muerte de Bandor, ¿no? Algunas de ellas las ha dicho Perón en la entrevista. El que puede haber dado en la tecla, o es otra hipótesis posible, digamos, es un trabajo que salió hace poco que se llama Montoneros, la buena historia, de José Amorín, en el cual él comenta que él los conoció, que él conoció a aquellos que habían hecho el atentado contra Bandor, y los conoció cuando estos integraron Montoneros en la misma célula en la que él había estado, ¿no? Y entonces él dice los nombres, incluso dice Paco Grimal y Barral, ¿no? Que eran dos obreros ferroviarios de la CGT de los argentinos de la Regional San Martín, y que se habían comprometido desde el punto de vista de su propia experiencia como trabajadores, a matar a quien era el obstáculo en la construcción de un sindicato mucho más representativo de los trabajadores. En realidad Perón generaba
los anticuerpos. Y era Perón el que mandaba, el que jugaba las fichas si alguno se desmadraba de su plan. Se compensa un bandor, ¿no?, con una rama combativa. Si hay una etapa después del 62 en la cual Bandor empieza a tener cierta capacidad de independencia, ¿no es cierto?, Perón ordena el giro a la izquierda. Y entonces es una etapa, una pequeña etapa. Pero después hay, al mismo tiempo, un alentar a los sectores sindicales que no son ni colaboracionistas ni bandoristas, en este caso los sectores combativos con Ongaro. También son anticuerpos, en cierto modo, de la desviación bandorista. El caso de Ongaro, bueno, es un caso clásico de eso. Él vino acá, habló conmigo, le dije, métale. Él me crea una ala combativa del movimiento que yo la necesito. Pero hay otra ala orgánica grande que está trabajando en el centro que también necesito esa ala, ¿no? Esa es la parte orgánica de las ramas del movimiento que maneja la 62 y maneja... Bueno, esa es una rama, diremos así, de orgánica. La otra es, en cierta medida, un sector inorgánico, pero de lucha. Son grupos activistas que se necesitan para la lucha y hay que dejarlos actuar a eso. Bueno, el secretariado se ha reunido especialmente para considerar el paro decretado para el día de mañana. Y esta CGT sostiene de que mientras tengamos un solo detenido y un solo preso, continuaremos en la lucha emprendida. Ongaro fue importante en la reorganización de la CGT después del golpe de Onganía. En el Congreso Normalizador de la CGT en marzo del 68. Había viajado el año anterior a Madrid para entrevistarse con Perón y Perón le había dado aliento. Lo que Perón dice de Bandor en esa grabación se lo decía a Ongaro. Vaya, haga, métale, ¿no? Y sería muy pobre dar una respuesta sobre el papel que debe tener el sindicalismo, sino que lo que tenemos que pensar es que se viven épocas de milicia, épocas de combate y épocas de emergencia. ¿De qué valdría tener sindicatos ricos, organizaciones sindicales con grandes propiedades e incluso algunos sectores de trabajadores con condiciones de vida justas, elevadas y dignas en una patria que fuera pobre, en un país dependiente, en una nación extorsionada, con un pueblo pobre y con un pueblo carente de a todos aquellos bienes que la civilización entiende como indispensables para cada ciudadano, para cada individuo? Y fue un proceso muy importante, porque a partir del Congreso de marzo, el Congreso Amado Olmos de la CGT del marzo del 68 y del documento del 1 de mayo del 68, comenzó un proceso político y social muy importante en la Argentina, que de alguna manera culminó 5 años después con el regreso de Perón a la Argentina. Perón, como era alguien que tenía un imán capaz de captar los elementos más diversos, más heterogéneos, que además le interesaban. Por lo tanto, hizo sus coqueteos con la izquierda, con las izquierdas aceptables, incluso con las izquierdas armadas. Ahora no fue un hombre de izquierda, indudablemente. Es decir, nuestro movimiento nunca ha sido un movimiento sectario. Jamás ha sido sectario. El peronismo es lo más heterodoxo que hay. ¿Por qué? Y porque yo he pensado que debe ser así. A mí me interesa hoy que sea peronista o no sea peronista, me interesa que luche. Perón en realidad apoya la línea dura, como se le llamaba, porque lo que a él le preocupa es mantener la unidad del movimiento. Es decir, él se da cuenta que hay sectores del peronismo político que están muy dispuestos a negociar con los militares y entonces el modo de garantizar que el peronismo siga bajo su liderazgo y que siga lo más cohesionado posible es plantear una política intransigente frente a los militares.
Retorna a Buenos Aires el expresidente Perón. Lo reciben los partidarios de su causa. Lo peligroso de la teoría de los anticuerpos vino probablemente durante el gobierno del 73, porque en realidad los anticuerpos se transformaron en grupos parapoliciales, es decir, en grupos a los cuales no había que pedirle permiso ni al ejército ni a la policía para poder reprimir. Las organizaciones terroristas se burlan del gobierno. Habían simulado apoyarlo. Después, a su sombra, siguieron asesinando. Como cuando mataron a dirigentes gremiales, inclusive máximos conductores de las entidades obreras. El estupor se generaliza entre el pueblo. Nadie se siente seguro. Uno puede tomar los momentos de mayores contradicciones del peronismo después de 1955, el enfrentamiento con Bandor o los enfrentamientos de Perón con la JP Montoneros en el 73-74. Bueno, Perón podría pensar que algunos anticuerpos se radicalizaban, digamos así, hacia la derecha para evitar una excesiva radicalización a la izquierda. Es una concepción peligrosa, ¿no? Porque de pronto aparecieron las 3A y me parece que eso fue mucho más que un anticuerpo. La gente está acostumbrada a conducir el orden, pero en política no existe jamás el orden. A lo que hay que acostumbrarse es a manejar el desorden. Para usted manejar un dispositivo político, necesita tener una articulación, necesita que ese movimiento político tenga una articulación, porque usted con un cuerpo rígido no puede maniobrar dentro del campo político. Porque en el campo político también se maniobra, y hay una estrategia y hay una táctica que se cumple. Para eso necesita tener una articulación. El peronismo es muy complejo, es un movimiento muy amplio, en el cual durante muchísimo tiempo Perón definía cuál era la línea y usaba todas las herramientas que tenía de la conducción para poder llevar adelante un proyecto político que él definía su estrategia. Los movimientos tácticos podían ser dejados en distintos tipos de dirigentes en algunos momentos, ¿no? Pudo haber perdido el control Perón, estaba a miles de kilómetros de distancia y había muchos dirigentes con grandes ambiciones. La historia dice que no perdió totalmente el control. Tal vez lo perdió en el peor momento, en el momento del gobierno, ¿no? En el momento del gobierno ahí es donde más complejo se hace la cuestión, porque después de 18 años todos quieren cobrar en ventanilla facturas que nosotros peleamos durante 18 años, ahora queremos tal cosa. Entonces en esa disputa todos los sectores peronistas son responsables. No hay nadie que no sea responsable de lo que no pudo ser.